Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Foro de Ciencia y Tecnología. Les saluda Fanny Mejía. Este es un espacio con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad hondureña. Hoy tengo un invitado de lujo este día para el Foro de Ciencia y Tecnología. Le damos la bienvenida al doctor Armando Euseda. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Un gran placer, Fanny. El lujo es mío, el estar con ustedes. Genial, gracias por aceptarnos a esta invitación de entrevista del Foro de Ciencia y Tecnología de la Fundación Honduras Investiga. Y es que su participación es la ideal en el tema que vamos a tratar a continuación. El perfil de mi invitado, el doctor Armando Euseda, director del Sistema de Estudios de Posgrado desde el 2018 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, es doctor en física, es máster en física por la Universidad de Estados Unidos. Además, otro de sus antecedentes fue viceministro de Educación de la Secretaría de Educación de la República de Honduras. Por eso es importante consultarle a usted cuáles son las nuevas tendencias de la educación superior, específicamente en la era digital, a su criterio. Primero, le agradezco enormemente y cuando dije es un lujo para mí, darme ese placer de estar en un espacio en el cual se divulga la ciencia, porque espacios como este son singularidades en el país. No son cosas que ocurren todos los días. Así que inicio felicitándoles y agradeciéndoles que me permitan estar con ustedes. Tendencias, en primer lugar, quisiera compartirle algo que considero que puede ayudarnos a entender esta palabra tendencias. En 2 minutos, pensemos en el mundo en que estamos viviendo. Hace 700 años, 800 años, el concepto de universidad en el mundo occidental apareció con fuerza. Algunos historiadores dicen que en la Universidad de Bolonia, en un monasterio, se inició lo que hoy es la universidad. Esa idea de estudiantes y profesores pasó luego a París, donde se fundó la Universidad de París. Por un lado se fueron a otra región de Francia, donde se fundó la primera escuela de renombre de medicina, pero de París se bifurcó una rama, se fue para Cambridge, para Inglaterra, aparece Cambridge, Oxford, y luego de esa rama viene una historia posterior, pero para el lado nuestro, para España, se fue esta idea que nació en Bolonia de lo que es una universidad y aparece la Universidad de Salamanca. Este rico concepto se sube en las carabelas de Colón y llega a 3 puntos de América que se pelean ser las primeras universidades que hay en el continente. Llega a Santo Domingo, se crea la Universidad de Santo Domingo, que pertenece al SUCA, a la región centroamericana. Llega a México y llega a San Marcos de Lima. De México la idea viaja a San Carlos, a Guatemala, antiguo Guatemala, se funda lo que hoy es la Universidad de San Carlos, que tiene bula papal. Viaja de San Carlos a León, Nicaragua, se funda la antañona Universidad de León y ahí se forma el padre José Trinidad Reyes y trae la semilla de lo que es la universidad a Tegucigalpa y se funda lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de donde nacen 20 universidades que son las que junto con la Universidad Nacional constituyen el sistema de educación superior hondureño. Hecho este contexto, hay que aclarar que el eje de la historia de Honduras pasa por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso no se discute, no se puede negar que tiene un impacto tremendo, ¿verdad? Histórico. Para entender qué va a pasar en el futuro, hay que darnos cuenta que el escenario mundial de los últimos años, digamos los últimos 2 años y medio, fue impactado enormemente por una pandemia que
llevó a 1.500 millones de niños, jóvenes y adolescentes y jóvenes universitarios, niños de kinder, niños de primaria, adolescentes, jóvenes universitarios, 1.500 millones en el mundo. De un solo porrazo le cerró las puertas de las universidades y los mandó a aprender a educarse en comunión, pero en línea. De acuerdo a las capacidades, fueron regresando a la escuela presencial. De acuerdo a las capacidades de las sociedades, volvieron los niños. Honduras estuvo entre los últimos países del mundo que regresó. El menos golpeado fue el sistema de educación superior en todo el mundo, particularmente en Honduras. No es que no fue golpeado, pero debido a la alta escolaridad de los universitarios, le fue más fácil regresar a la universidad y manejar la pandemia mejor. No hay comparación entre lo que pasa en primaria y lo que pasa en el mundo universitario. En primaria, usted necesita darse cuenta que le llega gente a iniciar la escolarización de su mente y que necesitan socializar desde el kinder, desde la educación inicial, para educarse en comunión con otros niños. Eso no pasó. No sé, lo siento, pero mis nietos y los hijos de su generación perdieron esa oportunidad de oro y pasaron encerrados frente a una pantalla. Los que tenían un televisor, perfecto. Los que no, pasaron jugando. No es que fueron infelices. La verdad es que su socialización inicial para educarse no estuvo presente. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias de la educación superior? Al margen de eso, el escenario mundial, que antes nos habían dicho que la historia había llegado a su fin cuando la democracia liberal había derrotado al muro con la caída del muro de Berlín, al totalitarismo que se daba en la Unión Soviética, al comunismo soviético por un lado, y anteriormente en la Segunda Guerra Mundial se había derrotado a la visión fascista que se daba en Italia y en Europa, en general desde Alemania. Se decía que el modelo de pensamiento liberal era el fin de la historia. No fue así. Se mostró que tenía falencias. Lo que antes decíamos el fin de la Guerra Fría fue realmente la pausa de la Guerra Fría. Porque ahora, en medio de la pandemia que revienta nuestros esquemas científicos, aparece un escenario bélico mundial que trastorna la economía del mundo, trastorna la paz mundial, y lo estamos viendo en este momento. No sabemos qué va a pasar. Entonces, siempre las sociedades han recurrido a sus universidades para ver hacia dónde vamos. Le pongo un ejemplo concreto. Hay un telegrama famoso que el presidente de la Universidad de Chicago le mandó a el presidente creo que fue de la Universidad de Chicago, no recuerdo en este momento qué universidad, se lo mandó al presidente de los Estados Unidos en 1945. Y también a la Universidad de Harvard. Con mis fallas de memoria sobre el hecho histórico, la esencia es que el telegrama decía el italiano ha llegado a puerto, algo así, ha llegado a puerto antes del tiempo previsto. El código de eso decía, el italiano era el físico Enrico Fermi, que en la Universidad de Chicago estaba construyendo, poniendo en práctica las ideas para crear la bomba atómica. Ha llegado a puerto, quería decir, llegó antes de tiempo. Podemos ganar la guerra. Cuando eso se hizo en Chicago, se pasó a Los Álamos a crear la primera gran bomba atómica, pero fue el mundo universitario el que produjo todas las ideas. Porque eso viene de la mecánica cuántica. Así en la geopolítica, la ciencia ha estado presente y la universidad ha estado presente. Pero en este momento, la universidad no sabe qué hacer. A nivel mundial. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe. Por un lado está el problema ecológico mundial, que estamos destruyendo el planeta. La gente que hace pseudociencia dice que no es cierto. Y por otro lado tiene usted la crisis económica, la crisis política y la crisis en salud, que
derrumbó los sistemas educativos. Este progreso decadente ya no es solución. Entonces, preguntarnos cuál es la nueva tendencia de la educación superior en la era digital es una pregunta que se han hecho expertos mundiales y básicamente, si me toca compartirle qué he encontrado y que yo comparto, es que la tendencia se puede separar en 5 elementos sustantivos. Hay una tendencia en la dirección social, unas tendencias en la dirección tecnológica, unas tendencias en la dirección económica, una tendencia ambiental y hay una tendencia política. Son 5 avenidas, como que mire la mano, en 5 direcciones. En la tendencia social para las universidades, ¿verdad? Inevitable. Hay un híbrido entre... hay que tener en cuenta la educación, el aprendizaje híbrido y en línea. Se acabó. Lo presencial como el aula que sirve como reina del conocimiento desapareció. Eso ya esas 4 paredes bonitas ya no son. Fueron. Indispensables. Ya no son indispensables. Fueron. La añoramos los que fuimos ahí. Pero los niños ya no se van a educar así en el mundo universitario. Esa es la primera gran tendencia. Ahora, ¿de dónde saco esto? Se han consultado alrededor del mundo los expertos, hay investigaciones que se hacen, yo he consultado, las recibo todos los años. Se pararon con la pandemia, vino una reciente en abril creo, y nos dice en lo social, la universidad tiene que trabajar el aprendizaje híbrido y en línea. El híbrido rescata cosas de lo presencial, pero también no vaya a meter en la computadora lo que usted hacía presencialmente, eso no sirve. El aprendizaje de competencias, no de conocimiento, ¿verdad? El aprendizaje basado en competencias viene. Y el trabajo remoto. Usted está trabajando en este momento, yo también. Estamos trabajando remoto. ¿Se acuerda que me interrumpí al inicio del programa porque tenía que ver algo de mi trabajo en línea? Y aproveché y lo contesté de inmediato. La mitad de la gente que trabaja en mi oficina en la Universidad Nacional, hoy se fueron a trabajar en línea, a hacer teletrabajo, porque tenemos alta incidencia de COVID en el grupo. Ayer me dieron las cifras, inmediatamente, hoy tomamos la decisión. Eso no ocurría antes. Entonces, el trabajo remoto, que muchos de los que estamos acostumbrados a la administración tayloriana le tenemos miedo, ¿verdad? Porque tayloriano es contar costillas, verlo, está en el trabajo, sentado en el escritorio, eso ya no sirve para nada. Entonces, eso en lo social. El mundo universitario ha cambiado. En lo tecnológico viene lo que llaman la analítica de datos y el Big Data. Sobre el tema de tecnología, a su criterio, ¿cómo avanza Honduras? En el mundo universitario no andamos mal, pero tenemos una velocidad de respuesta. Pero esto es como esas galaxias que usted ve en el fondo de la pantalla, que yo la puse porque esta semana fue la gran noticia, ¿verdad? La primera gran foto que tomó el mejor telescopio que el hombre ha producido. Las galaxias se están alejando a grandes velocidades unas de otras. Así ocurre con la tecnología que está surgiendo y cambiando a grandes velocidades, y son caras, la tecnología es cara, y absorber esas tecnologías para el mundo universitario cuesta mucho dinero y cuesta que el docente las acepte. Yo soy docente Es un paradigma. Yo he tenido éxito en el mundo en que me eduqué. Yo vengo del campo tecnológico, soy físico y todo esto no es nuevo para mí. ¿De acuerdo? Lo que sí es nuevo es la educación en línea. Y que conste que yo tengo 20 años de estar trabajando en línea, todo. Pero no estaba preparado para agarrar masivamente este impacto de la pandemia. Más era como que me gustaba, lo hacía bonito y daba bonitas clases, pero si no tenía tiempo recurría al modelo tradicional. Ahora no puedo recurrir al modelo tradicional, sabiendo yo que estoy cometiendo un error. Entonces, usted ve, yo le diría con nombre y apellido, las universidades privadas hacen su inversión, pero
tienen que ver la relación costo-beneficio, eso lo puedo decir después. La Universidad Nacional también, capacitamos docentes, le hemos dado mucha capacitación, pero las capacitaciones decaen exponencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Arrancan, mire, y se vienen cayendo por desuso, rápido. Y en cuanto hemos terminado la capacitación, ya vino una nueva versión de lo que estamos haciendo. En lo tecnológico, hay que redefinir las modalidades de preparar las clases y hay que tener elementos de ciberseguridad para la protección de la integridad del estudiante y del profesor y también para garantizar que el fraude es controlado. Entonces, el tercer elemento, fíjense, ven, ya van 2 dedos, es lo económico. Ya me anticipé. ¿De qué sirve? ¿Cuánto cuesta realmente un título universitario? Realmente es carísimo. Y muy pocos hondureños van a la universidad. 15% tal vez. Es la más baja de las más bajas de América Latina. Y las privadas no se pueden quejar, se les da todo el apoyo al Consejo Superior, pero no hay estudiantes. En secundaria se está graduando cada año menos personas en términos de porcentaje de lo que debería de graduarse. Entonces, en lo económico, la relación costo-beneficio de lo que significa ser licenciado en el mercado laboral no parece estar teniendo los réditos que esperamos. Hay muchas personas graduadas en universidades privadas que pagan caro y están entrando a trabajar con salarios cercanos o encima del salario mínimo. Entonces, esta pandemia, la guerra que estamos viviendo, la revolución tecnológica movió la economía hacia la economía digital. Entonces las universidades tenemos que movernos hacia la economía digital, ¿verdad? Y una cosa que las universidades manejábamos clásicamente es cómo manejar el déficit fiscal, la parte financiera nuestra. Pedimos dinero por acá, prestamos por allá, subimos la colegiatura. Eso ya no es tan sencillo. Simplemente si el número de clientes a los que vamos a dar servicio no crece y nosotros vemos con indiferencia lo que está pasando en la educación media, nosotros estamos haciendo lo mismo que le hacemos al planeta cuando le metemos gas carbónico y seguimos respirando y decimos, no, yo es que soy alérgico, tengo una rinitis, pero en realidad no es. Eso es que estás viviendo en un ambiente en el Valle de Sula o aquí en Tegucigalpa, donde los niveles de contaminación por el control que hay de el aire que respiramos nos está afectando. Y entonces nos inventamos, sí. No, es que mi abuelito siempre padeció de la garganta, ¿va? Entonces eso lo heredé yo. No. Entonces, lo mismo está pasando en la parte económica nosotros. Tenemos que manejar bien eso. La cuarta tendencia es medioambiental. Qué bonito es tener un campus, ¿verdad? Lleno de edificios bonitos, lleno de alumnos, pero ya no hay alumnos para llenar los edificios. Y ya comprar una estructura de concreto y darle mantenimiento para mantenerla vacía porque hay una pandemia no es rentable. Si en otro momento yo hubiese tenido que viajar a San Pedro Sula para hacer esta entrevista con ustedes, ahí de frente, en persona, todo. Ahorita lo estamos haciendo con mejor calidad probablemente que lo que saldría si lo hago en persona. Entonces, el concepto del campus universitario es otra tendencia. Y nuevamente el campus universitario, si te haces el edificio más bonito de San Pedro Sula para motivar la universidad tecnológica que quieren crear y todo, y se te olvida que ese edificio tiene un mantenimiento, el negocio es malo. Porque el ascensor, que es de última generación, su mantenimiento es de última generación. Porque las cámaras que pusiste son de última generación. Todo eso tiene que tener debe ser sostenible económicamente. Y luego todo lo que hagas como universidad tiene que ser saludable para el planeta. Son los hallazgos que hay a nivel mundial. ¿Hacia dónde son las tendencias? Y la última tendencia es política. Esto es importantísimo. La dejo por último porque así la tienen los investigadores. La incertidumbre se tragó a las universidades. No se sabe. Si las finanzas no andan bien en el país, ¿de dónde va a haber dinero para pagarle una cuota a una universidad privada
o para que el país recoja suficientes tributos y le pase a las públicas el financiamiento. Eso hace que hoy más que nunca haya una injerencia política e ideológica de impacto en el mundo universitario. Y que aquel rector universitario de una universidad pública o privada que no le ponga atención al discurso de los políticos se va a quedar sin financiamiento. Acerca del tema de las universidades, que estamos ampliando también este tema, las innovaciones que se deben de comenzar a implementar en las universidades ante la transformación digital empresarial, ¿cuáles serían para usted? Bueno, ya di las tendencias, ¿verdad? Una innovación es las analíticas de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo, ¿qué es eso? Con la pandemia, por ejemplo, se hizo popular una iniciativa de la Universidad de Harvard. 3 profesores de Harvard, uno de la Universidad de Texas en Austin, alrededor de resolver uno de los problemas graves que hay en educación, particularmente en la educación superior, que es cómo garantizar que el joven estudiante, el niño, lean antes de ir a clase. En la mayoría de los lugares donde la gente se educa en el mundo, incluyendo en nuestras escuelas y universidades, Tania, el alumno espera que el profesor desarrolle un tema, ¿verdad? El tema que vamos a ver es el átomo de hidrógeno, entonces voy a hablar del átomo de hidrógeno y el profesor explica todo lo que tiene que explicar. Pero a continuación vienen darle ejercicios y que vayan a leer la página del libro de las 5 a las 7, lo que sea. Ese es el modo tradicional. Pero se ha encontrado y lo han medido los investigadores que ese no es el método más eficiente, es al revés. Y hay un concepto nuevo que se llama aula invertida. Es primero usted lee el material sobre la que yo voy a trabajar en clase como profesor. ¿Cómo hago para controlarlo? Harvard diseñó un método que se llama Perusal. Es una metodología muy bonita con inteligencia artificial, donde el profesor le sube el material de lectura, usted está leyendo y yo estoy recibiendo aquí las observaciones en vivo, donde quiera que esté usted. Me dice, Tania en la página 17 encontró este comentario y yo lo puedo ver. Normalmente espero en la noche para ver todos los comentarios, pero si usted hace un plagio, me manda a decir inmediatamente, en este momento la alumna Tania hizo plagio y me dice, esto que escribió no es de ella. La computadora. Y luego, si la lectura que yo dejé tenía una semana para leerla a los estudiantes, al final el estudiante tiene que participar también. Tania lee lo que escribe Marixa lo que escribe Juan, etcétera. Y entre todos participan en lectura colectiva. La computadora al final me da las calificaciones de eso y me lo manda a la plataforma Moodle, que es la que tiene oficialmente la universidad, ya calificado. Entonces, esa tendencia y luego ella tiene una analítica de aprendizaje que me dice todo lo que pasó en esa lectura. Me dice, el grupo leyó la página 1, hay 230 veces. La página 2 también, pero la 7, solo 7 personas, 8 personas la leyeron. No, o sea que ya no la pudieron alcanzar a leer. Y yo ya tengo idea. Entonces, eso es la analítica de datos. Y usar inteligencia artificial, hacer aprendizaje híbrido. Viene otro tema para la empresa privada, microcredenciales. Microcredenciales es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Mire, usted puede tener la pared llena de títulos, pero si el empleador quiere pagarle 12,000 lempiras, eso le va a pagar. Entonces, pero si el empleador está necesitando una persona un periodista que terminada esta entrevista tenga la capacidad de decir, bueno, manejo un podcast, lo puedo montar, este audio, esta parte, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, le puedo poner un fondo musical, puedo poner, ¿por qué el profesor le puso esta foto? Que la puse
porque es la foto que está de moda. Esta es una foto, la primera foto que el telescopio Webb sacó. Está en el mundo circulando. Hay de esto sale una preciosa que sacaron en Europa, que tomaron una esquinita en la parte superior izquierda de una galaxia que mandó luz hace 4.1 billones de años, cuando el universo era un bebé, y ahorita lo estamos detectando. Entonces, alguien que pueda decir, a propósito, como usó esa lámina, yo sé dónde entrar. Pero si ese periodista no puede hacerlo, entonces el que lo va a contestar es, no, si yo no lo necesito solo para que se siente, haga la grabación y todo, sino que tenga la capacidad de editar, o si no la va a editar ella, tenga criterio de edición, y eso tiene que ver en función de que yo voy a dar una microcredencial a un periodista más que un título. Esas son las ideas, Tania. Sí, hay que ser multifacético. En cuanto a la oferta educativa de las universidades hondureñas, ¿en qué áreas en la actualidad debemos de enfocarnos que sean importantes? Aquí hay un peligro en esa pregunta. Le voy a contar, me recuerda una entrevista que hará unos 30 años me hicieron a mí en televisión. Estaba un buen amigo experto de un organismo internacional. Estaba la ex rectora, la fundadora de la Universidad José Río del Valle, la ingeniera Irma Costa Fortín, que en paz descanse, y estaba su servidor. Y el entrevistador dijo, ¿cuál cree que es el problema número 1 de la educación hondureña? El experto internacional dijo, y enseñan mucho en el tema de las humanidades, enseñan demasiadas cosas, ¿verdad?, que en el mercado laboral no tienen mucha utilidad, y en la parte científica y tecnológica andan muy mal. Necesitan más educación técnica. Esa fue la respuesta. Yo soy físico de formación, mi vida la he pasado en eso, y le dije que no estaba del todo claro que ese sea el problema número 1. Porque enseñar humanidades no creía yo que fuera un desperdicio, y no un lujo, o que había que reducir la educación en humanidades. Yo le dije, una versión reciente de las humanidades, ¿qué se estudia en las humanidades? Se estudia Homero, la Ilíada, la Odisea, ¿verdad? Y usted usó la frase, dijo que el talón de Aquiles de la educación era que no tenía fuerza en la tecnología, ¿verdad? Pero la frase talón de Aquiles viene de un poema de Homero. Entonces no podemos decir que no nos sirvió la metáfora del talón de Aquiles como punto débil. De nada me sirve que alguien estudie ciencia y si no puede ponerle contexto. Y los científicos, una de las cosas que buscamos es que las competencias de comunicación de las personas, ¿verdad?, estén desarrolladas para poder entender ciencia. Entonces, no quiere con esto decir que deberíamos de abandonar las humanidades. Mucha gente dice, ¿para qué el curso de filosofía? No me sirve para nada. Tuvo mala suerte, tuvo un profesor que no lo hizo útil. Pero hay muchas personas millonarias, empresarios, que sus primeros estudios fueron de filosofía, ¿verdad? Aquí conozco una muchacha brillante que no tenía idea clara de lo que quería estudiar y decidió estudiar filosofía, y ahora está terminando un doctorado en neurociencia, creo que es. O sea, la filosofía, las humanidades no hay que olvidarlas, ¿verdad? Entonces, la oferta que tenemos nuestra tiene una oferta en tecnología que está muy casadita con la revolución industrial. San Pedro Sula está muy casado con la revolución industrial. La ciudad industrial no se da cuenta, los inversionistas, que hay un mundo digital que se tragó el planeta.
y que conste que yo les admiro mucho lo que hacen en La Maquila y a lo que hacen en San Pedro Sula, pero ya necesitamos tener hubs de jóvenes acá vendiendo sus servicios a Europa, Estados Unidos, como lo hacen los jóvenes en la India. Pero para eso hay que invertir en competencias blandas y en competencias tecnológicas, ¿verdad? Que no lo están haciendo las universidades. Esa podría ser una de las debilidades. Nombres rimbombantes en algunas carreras, pero lo sustantivo, ¿verdad? Que es ubicar al joven en el contexto laboral mundial, no lo tenemos. Interesante, y me llama mucho la atención sobre lo que menciona en el tema de las habilidades blandas. Otra de las interrogantes que va en relación al tema que estamos tocando este día es acerca de las estrategias que usted recomienda para lograr una alineación en la formación integral de los estudiantes entre los diferentes niveles educativos. Fíjese, Fanny, que ese tema no es fácil, pero es una tendencia que a principios del siglo la captaron en el sistema universitario de California. El gran reformador de las universidades de California, creo que de nombre Kerr, dijo que las universidades tienen que ir a secundaria y a primaria, porque su semillero de alumnos está ahí y que van a tener que pelear por los buenos estudiantes y no conformarse con los estudiantes que puedan pagar, que puedan asistir. Entonces, necesitamos que las universidades capaciten docentes, tengan inserción, vinculación universidad-sociedad con los colegios que están en su periferia, en su perímetro, que los atiendan para que esos jóvenes miren que hay algún valor en esa universidad. Esa es una de las cosas, no está bien articulada. Aún el sistema privado y el público no están bien articulados. Yo fui viceministro y ahí siempre las privadas por un lado, los públicos por otro. Sin embargo, hay que reconocer en el caso de la educación superior que en estos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en el Consejo de Educación Superior por parte de los rectores y hay una muy buena integración de la universidad pública y la privada en el Consejo de Educación Superior. Pero todos están conscientes de que los problemas son comunes y que eso que estoy diciendo yo, de que no va a haber, si no hay alumnos, no puede la universidad funcionar. No puede. Entonces necesitamos graduar más en secundaria y de mejor calidad. Pero eso se va a lograr si las universidades nos metemos de lleno a trabajar con ellos. Un mensaje final sobre la transformación universitaria para los docentes hondureños. Bueno, al toro por los cuernos, dice un refrán. No viene un colapso del mundo universitario, pero sí viene la universidad hondureña, la universidad latinoamericana, sumergida en una división política marcada, golpeada por la economía mundial, con el liderazgo en educación superior siempre cuestionado, porque necesitan soluciones para allá, y el país invirtiendo cada día menos en el sistema educativo, no porque no consideren que es importante, Fanny, sino porque no hay dinero. Se está paulatinamente devaluando más la moneda y los migrantes hacen un gran esfuerzo, pero no ajusta el dinero. Entonces, el mensaje es: no nos rindamos, no va a colapsar. Depende de nosotros que el colapso se evite, pero tampoco, si usted y yo sentimos el impacto de una gran crisis económica en el país, no porque no tengan capacidades los economistas nuestros, sino porque el mundo se está desplomando económicamente, usted va a dejar para más adelantito su maestría o su doctorado. Primero va a tratar de resolver los problemas básicos que tiene, ¿verdad? Con su familia, los que tienen hijos con sus hijos, de alimento, de techo, ¿verdad?
de subsistencia. Ya lo han vivido en sus crisis económicas Argentina. Cuando hay un colapso económico, la educación no es prioridad. Entonces, tenemos que estar conscientes, y el mensaje para las autoridades educativas es, más que cualquier momento de la historia, a los líderes que dirigen las instituciones de educación superior, se les está poniendo una agenda, pidiendo que diseñen una agenda en perspectiva, que cuando usted escribe la primera palabra, ya el mundo cambió. Gracias. Nelson Mandela decía, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y justamente eso es lo que hemos abordado. Debemos de innovar e imaginar la educación para responder a la demanda de los cambios sociales, científicos y tecnológicos. Lo felicitamos por su excelente participación, doctor. Gracias por habernos acompañado en esta edición del Foro de Ciencia y Tecnología. Sí. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación, y quiero dar el crédito a esa fotografía. Como estudioso de la ciencia natural, es una fotografía que hay que divulgarla. Es la primera foto, su generación la va a recordar históricamente, sus hijos la van a recordar. Es la primera fotografía que el más avanzado telescopio que la humanidad ha producido, el telescopio Webb, sacó esta semana. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Para mí ha sido un honor estar en su programa.